Buenos días, es jueves 2 de septiembre y aquí estamos con Florencia, con Juan Andrés, eh, analizando la semana política, o viendo una serie de situaciones que han ido pasando, golpes de noticias de última hora, situaciones que se arrastran. Yo diría que uno de los elementos centrales que pareciera ser, o ni siquiera pareciera, sino que están en el centro de la acción política, es el ámbito de la corrupción. Pareciera que lo político, lo económico, o la relación más bien inversa de lo económico con lo político, más bien de esa colonialidad de lo económico a lo político, aparece por todos lados y a veces también se da en situaciones bastante paradójicas y yo diría en el ámbito de lo penca, ¿no? O sea, las firmas de Ancalao están en el ámbito de lo penca. Así es simple, lo penca. Torrealba, bueno, las pequeñas salidas por el costado, ¿no? Y así otro tipo de cosas que se van repitiendo, pero que generan en la opinión pública un desgaste y generan en la opinión pública y generan en el pueblo, en este pueblo que se levantó, en este pueblo que salió a las calles, en este pueblo, ¿no es cierto?, que vino e instaló el tema de la nueva constitución, que instaló el tema, ¿no es cierto?, de venir y rearticular, de venir y rearmar este Chile, de rearmarlo de otra manera, bajo otras lógicas, eh, una especie de desesperanza, de desgaste, porque las esperanzas que se tenían, ¿no es cierto?, pareciera ser que no logran un buen puerto. Y yo diría que ese es el tema central, ¿no? Cómo el factor de la corrupción genera un impacto social político tan poderoso. ¿Y cómo ustedes ven ese tema? Si es que comparten esa tesis, yo parto de esa tesis, a lo mejor no la comparten completamente, ¿no? Pero yo creo que el sistema de gangrenación, de desgaste del sistema político chileno desde los 30 años acá, desde el 90 acá, uno de los elementos centrales tiene que ver con la corrupción. Uno de los elementos centrales, yo diría que tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con los sobres, con los sobresueldos, tiene que ver con estas alianzas, ¿no es cierto?, entre lo privado y lo público, en donde siempre gana lo privado, y en donde nunca hay un castigo, nunca hay culpables, y en donde se habla en términos generales, los políticos son corruptos, pero esa frase de que los políticos son corruptos elimina, ¿no es cierto?, la posibilidad de que este y este a esto se les demostró, a esto se les persiguió, estos son los elementos centrales. Cuando tú lo tiras al voleo, en el fondo lo que haces es venir y decir, no es nadie, no es nadie. Todos son así, punto. No sé si están de acuerdo con eso, estimados compañeros. Abro la palabra. Ahí queda. Florencia. Bueno, yo creo que lamentablemente, como dijo Carmen Hertz en su momento, la diputada, la impunidad de ayer es lo que permite la impunidad de hoy y la corrupción de hoy y los crímenes de hoy. El primer corrupto por excelencia, si es por darle quizás como el premio mayor de la corrupción, se llamó Augusto Pinochet. Y recordemos que él murió en completa impunidad, fue comandante en jefe, fue senador vitalicio, él entregó empresas del Estado a sus familiares y de eso no se hace gran escándalo. Creo que, como tú señalas, Omar, en el fondo se ocupan ciertas personas como chivo expiatorio para poder llevar estos modos de operar que son producto de un sistema instalado hacia una sola persona. En el fondo, el culpable es él, los culpables son ellos, y ahora es muy conveniente para este sistema que los culpables sean justamente esta nueva fuerza que emerge, que evidentemente cometieron infracciones al recolectar firmas falsas y todo aquello, pero como tú también señalabas, en el fondo eso esconde también todo un modo de operar que implica desde la concertación hasta la UDI, quienes están involucrados en este tipo de situaciones mucho mayores, mucho más graves.
y de eso poco y nada se habla. Recordemos el caso, por ejemplo, cuando se estaba investigando los casos de corrupción de la UDI en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que era un gran escándalo y que por fin se estaba develando esa mala práctica. Sin embargo, todo eso quedó ahí mismo y murió cuando ocurre el tema del hijo de la presidenta, todo el foco se va hacia ella y hacia su hijo y desaparece este gran entramado de corrupción que era mucho más grande que esto otro. Entonces creo que lamentablemente habría que refundar Chile, cambiar las estructuras del poder judicial, que sea un poder judicial autónomo, que el Servicio de Impuestos Internos sea un ente autónomo, que la Fiscalía sea un ente autónomo realmente, para que se pudiera transparentar las prácticas que tienen que ver con la economía y la política. Realmente en este momento eso no es así. Ojalá que dentro de la Convención Constitucional se pueda avanzar hacia obtener un Estado democrático real con sus poderes autónomos uno de otro y no que sean cómplices de estas tramas tan sucias. Juan Andrés, y en eso solo agrego algo a lo que dice Florencia, Dale, dale Omar, dale. Y te lo dejo abierto, porque yo creo que también ahí hay que recordar que en un momento dado también SQM, ¿no es cierto?, era militante del PPD como empresa, por cierto. Sí, claro. La situación de situaciones como cierta argumentación que hace que le escucho yo a Marco Enrique sobre el tema de que en realidad toda la política estaba hecha de esta manera y de que hubo una persecución en donde se individualizó en él, que yo puedo compartir en parte en el argumento, pero eso no significa venir y avalar todas las situaciones, ¿no es cierto?, que son tremendamente violentas para la ciudadanía. Son violentas. Sí, mira, yo en la línea de lo que has dicho, más lo que ha dicho Florencia, yo agregaría, no sé, algunas cosas. Una, que desde que se produce el golpe de Estado con terrorismo Estado mediante y se produce esta usurpación al descampado, o sea, yo me recuerdo que nosotros, finales de los 80, levantamos la demanda de que todo lo que había sido robado, porque fue un saqueo al Estado chileno luego del golpe, fuera devuelto al Estado. Porque ahí aparecían una cantidad importante de empresas de Corfo, Chilectra, Endesa, muchas otras, totalmente saqueadas, traspasadas incluso a través de generales de ejército, que tienen que haber recibido unas coimas impresionantes. O sea, yo me imagino que tiene esto de haber corrido muchos millones de dólares, miles de millones de dólares. Pero finalmente terminaron en grupos transnacionales, en corporaciones extranjeras, en bancos, en fin. Ese fue un saqueo del cual se habla poco. Yo creo que si hay alguien que ha hecho investigaciones certeras, nunca desmentidas, respecto de todo esto, es la periodista María Olivia Monker, que tiene 1 o 2 libros sobre esto y que de verdad son impresionantes. O sea, es un escándalo. No sé si en algún país del mundo ocurrió así. ¿Cuál es el problema, creo yo? Que todo eso, como ustedes bien dicen, se naturalizó, se normalizó, o simplemente la élite que fraguó el pacto transicional, concertación derecha, miró para el techo, y lo que se hizo así durante el tiempo de la dictadura, se comenzó a hacer ahora bajo un Estado de Derecho aparentemente democrático. Porque siguió este proceso de acumulación, de hiperacumulación. A mí en estos días me han salido a criticar, bueno, Melnik, yo no espero otra cosa, si Melnik es un fascista, un pinochetista, fue un hombre de la dictadura en el plano económico, en fin. Lo que me llama la atención es que hay otros que no son de la derecha, son más bien del llamado centro, incluso algunos de izquierda. ¿Hasta dónde ha llegado la penetración de una concepción de naturalización, de normalización de la usurpación de un Estado? ¿Hasta dónde ha llegado? Es súper complejo, creo yo. Bueno, pero esta usurpación que venía, insisto, del tiempo de la dictadura se normaliza, se hace bajo un Estado aparentemente de derecho,
Y hoy día lo que tenemos, según la revista Forbes, que es una revista mundial que le hace seguimiento a los negocios, eso es, según la revista Forbes, tú tienes 7 familias de Chile, entre las más ricachonas del mundo, y que durante el año pasado aumentaron sus tasas de ganancia al 70%, sus negocios familiares. Familiares, ojo, no estamos hablando de negocios más institucionales, estamos hablando de los negocios familiares, o sea, con firma. Lucy, Heller, Piñera, Angelini, en fin, ellos. Súmele a usted que en Chile el Banco Santander, que es uno de los bancos que tiene más tasas de ganancia en nuestro país, es de la familia Botín, es una familia española, no es una institución. No, es distinto, por ejemplo, el caso Enel, que la transnacional Enel es del Estado italiano, o por lo menos el Estado italiano tiene una cantidad de acciones importante, porque los europeos espolean a África, al Oriente Medio y a nuestro continente, pero para adentro desarrollan sistemas cooperativos, tratan bastante mejor a su gente, pero para afuera nos dan como caja, como caja. Bueno, pero en este caso incluso es peor, porque es una familia, la familia Botín, no es el Estado español ni algo que se le parezca. Y así pasa con un montón de agencias bancarias que están con la AFP. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que se agudizó bajo el, entre comillas, Estado de Derecho actual, una normalización legal de todo lo que se puede hacer en concesiones, en tasas de ganancia, con un Estado, incluido el Banco Central, que favorecen todo eso. No solo lo permiten, lo estimulan, lo promueven. Y esa es la raíz y la causa, como decía una socióloga muy importante de la Universidad Católica, que en los 90 advirtió y alertó de esto, Dharma Rasinski, que no era precisamente una socióloga de izquierda, que alertó y dijo, esta arquitectura es la que va a generar y va a profundizar las desigualdades sociales y económicas en Chile. Y así ocurrió. Y así ocurrió. O sea, al problema de la marginalidad y de la pobreza, tú tienes una desigualdad violenta, violentísima, violentísima. O sea, Chile es uno de los países más dolarizados del mundo, uno de los países más desiguales del mundo, a comparación con respecto a África, con indicadores objetivos de organismos internacionales como el Banco Mundial, que ni siquiera es las Naciones Unidas, porque la ultrafascista y los fascistas ahora creen que Naciones Unidas es comunista, una cosa muy extraña, muy, muy loca. No, 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 estamos hablando del Banco Mundial. El Banco Mundial te da en indicadores los niveles de desigualdad entre países africanos y Chile, y los países africanos son menos desiguales, son mucho menos desiguales. Entonces, estamos frente a una situación muy compleja, porque de eso, desde el punto de vista de la expresión política, lo que aparece, y ahí yo cierro, comparto con ustedes, es ya una corrupción al descampado, como decimos aquí en Chile, una corrupción así ya pero abierta, altos mandos militares, altos mandos de carabineros, instituciones de la administración de justicia, una cantidad importante de partidos políticos que han sido financiados por empresas privadas de gran calado, no son empresas privadas pequeñas, son de gran calado. Entonces tú tienes un nivel de corrupción y de desafección del punto de vista de lo que podría ser un Estado o una acción política en el sentido de lo que es tradicionalmente la política como acción pública. Ya ni siquiera da no sé qué decir de servicio público, porque nadie en Chile cree que la política es de servicio público. Yo creo que nadie, que la gente, o sea, no solamente cree, sino que se dan cuenta que la política en el nivel municipal, en el nivel parlamentario, en el nivel partidario, en general, salvo excepciones, es algo que para lo único que sirve es para que unos liquiden a otros, del punto de vista del poder, de la dominación, de la economía, en fin. Y el clientelismo es parte también de ese proceso de corrupción. Yo creo que si hay algo que hoy día en Chile tenemos como situación muy compleja, es esta que en algún momento de la historia se resolvió con procesos emancipadores que fueron liquidados con un golpe de Estado, el de Salvador Allende.
que también implicaron en un momento determinado de la historia, después de un proceso de revueltas tremendas, incluso movimientos militares, salida de un gobierno civil como el de Alessandri y Palma, a un periodo de grandes reformas del Estado. De ahí viene el Estado benefactor chileno de ese periodo, con un gobierno como el de Pedro Aguirre Cerda, yo siempre lo digo, de ese periodo, del cual es ministro de Salud el joven doctor Salvador Allende, 30 y tantos años. Eso fue lo que generó una línea histórica en Chile de un Estado, de un Estado, sí, bien digo, de un Estado que se fue transformando en términos de beneficios sociales, que no era perfecto, pero que, pucha, que avanzó en comparación a las atrocidades que se han cometido desde la dictadura hasta hoy mismo, pasando por el pacto transicional. Esa es la situación real de Chile. Y por tanto la corrupción yo creo que es un fenómeno asentado en la estructura y en la arquitectura del ejercicio del poder económico, del poder político, del poder social, del poder territorial. No creo que solo de arriba abajo, sino que cruza todos los niveles de la sociedad. Y es muy complejo porque una sociedad de esa naturaleza, obviamente, claro, una posibilidad es la salida emancipadora y la otra es la que llevó al dictador Ibáñez del Campo, con la escoba como gran símbolo. O sea, la escoba para barrer la suciedad y para barrer a los corruptos. Ese era el símbolo de Carlos Ibáñez del Campo. Barrer con una escoba en ese tiempo, porque la escoba en ese tiempo se usaba para barrer la calle, para barrer la suciedad, barrer todo. Y todo eran los políticos, los homosexuales, pero los políticos de izquierda, no eran los políticos de derecha. Los homosexuales que tiraban al mar con un pedazo de cemento amarrado a una pierna. Ese es el nivel de brutalidad con que la oligarquía de este país reordenó el sistema, o lo reordenado en varias ocasiones. Y yo creo que ese peligro existe, a propósito, Omar, de lo que tú decías, Florencia también lo decía, porque están haciendo lo mismo en este momento. Fíjense la lógica que están usando para desprestigiar y legitimar la convención, incluso terminar con la agresión física. Porque ya, si no les paramos los carros en el sentido democrático, popular, pero ejerciendo el legítimo derecho a impedir que esto ocurra, yo creo que van a terminar no solamente gritándole cosas, escupiéndolas, van a terminar pegándole a las mujeres mapuches que son convencionales. Eso es lo que van a hacer. Eso es lo que van a hacer. Y van a ir legitimando la agresión física, amparándose en lo que siempre se han amparado, en el poder militar del Estado, que en este caso está totalmente a favor de esa oligarquía. ¿Para qué estamos con cosas? O sea, yo no sé, tengo la impresión de que ahí es clara la posición del alto mando de la Armada, es clarísima. No tienen para qué decirlo, lo han explicitado. Hay alguna situación distinta en el ejército, eventualmente en la Fuerza Aérea, pero en Carabineros es clarísima. O sea, lo que pasó en la 8ª región, donde Sichel hace una reunión de campaña al interior de un cuartel de Carabineros. O sea, te están diciendo en tu cara, miren, ¿saben qué más? Aquí nos estamos alineando todo para detenerlo a usted y para controlar el poder económico y político que ellos observan podría estar en riesgo, producto de este loquerío, que cuestiona el Banco Central, este loquerío, que parece que quiere vivir cómodamente sin trabajar, porque esa es la lógica. Esa es la lógica, la misma que usaron en contra del gobierno popular de Salvador Allende. Se les va a acabar la fiesta, o sea, como si el pueblo estuviera en fiesta, emborrachado, flojereando, pasándola bien, se les va a acabar la fiesta. Ese era el concepto. Y después del golpe, los medios como el Mercurio, la Segunda, mostraban no solamente cosas terribles como las represiones, sino que también mostraban como si fueran estos zánganas y zánganos, fotos de obreras y obreros que estaban descansando por jornadas larguísimas, como se tiran los trabajadores de la construcción muchas veces, porque no tienen lugares, en las veredas los mostraban y decían, estos son los flojos, con esto hay que terminar. La estigmatización después del golpe en contra del pueblo fue brutal, y ahora van por lo mismo, van por lo mismo. Entonces a mí, ahora sí cierro, me extraña mucho
la postura de gente que con esos sectores quieren hacer, entre comillas, acuerdos democráticos para construir una nueva constitución y no aplicar la lógica básica de la soberanía, que es mayoría-minoría, punto. Nadie quiere ni hacer desaparecer sus cuerpos, ni ejecutarlos, ni violar a sus niñas o niños, ni a sus mujeres, ni a sus hombres, ni echarlos del país. Nadie quiere eso. Ellos lo hicieron. Y como reflejo de la caverna, utilizo el concepto, creen que sus adversarios van a hacer eso con ellos. Para meterse miedo a sí mismos y para meter miedo y amenazar al entorno. Y para justificar su accionar también. Sí, sí, por supuesto. Fíjate que yo veo ahí también un tema que es bien fuerte. ¿En qué sentido? De que toda esta situación, y que nosotros podemos decirlo dentro de esta reflexión que se ha ido dando, ¿no? Como el tema de la corrupción no es que no existiera antes del golpe de Estado. Evidentemente que corrupción ha existido muchas veces, en la historia de la humanidad, por cierto. ¿Sí? El punto es de que desde la dictadura en adelante, una cosa es que exista la corrupción y otra cosa es que se institucionalice. Y a mí me parece que de la dictadura hacia acá, lo que hay es un proceso de institucionalización de la corrupción, a través del saqueo y a través de una serie de otros elementos. Y dentro de eso también, en este mismo contexto de esta discusión, ¿no es cierto?, sobre la corrupción, se da el cuarto retiro, que fue aprobado, ¿no es cierto?, en primera instancia, que es aprobado en primera instancia, ¿cierto?, y que tendrá que ahora votarlo la Cámara de Diputados y luego llegar al Senado, y que eso ha traído, ¿no es cierto?, una fuerte discusión y el ingreso nuevamente, ¿no es cierto?, de los tecnócratas, y el ingreso nuevamente, ¿no es cierto?, de una forma de construir y de hacer la política. Y en donde hay cosas que son bien difíciles de explicar, porque, bueno, si la gente quiere hacer retiro de sus fondos, que ya sabemos que son sus fondos, para poder sostener la crisis, una crisis que persiste, un poco más aminorada, pero persiste, resulta que eso genera inflación. Si los ricos les va bien, si a ellos les va bien, entonces eso se llama de que la macroeconomía está funcionando. Eso significa que la economía está equilibrada. Eso significa, ¿no es cierto?, que el país progresa. Y sin embargo, cuando es al revés, entonces el país corre peligro inflacionario, que las cosas suban de precio, que esto, que lo otro, que aquí, que allá. O entonces uno a veces no entiende un poco ese tipo de lógica. Evidentemente las cosas están más caras, no hay que ser genio para eso, hay que ir a un supermercado, hay que ir a la feria, hay que ir al negocio de la esquina. Esa es una cosa, es un dato. Otra cosa, ¿no es cierto?, es que la gente no tenga derecho a ver cómo va a enfrentar este tema de esta crisis que va a ser todavía un poco más larga, un poco más extensa, y qué es lo que va a hacer con esos dineros. Yo creo que ese es el punto, desde mi perspectiva, lo menos. ¿Cómo lo ven ustedes, muchachos? Muchaches. Primero, a partir de la base que el IFE universal es una ayuda insuficiente. Nadie vive con esa cantidad de dinero, una familia no vive con esa cantidad de dinero. El sueldo mínimo no alcanza. Las familias en Chile logran sobrevivir, porque no es una vida digna a la que acceden gracias al endeudamiento, pero ese endeudamiento tiene un límite también, y creo que ha llegado a su límite. Muchas familias ni siquiera van a poder sacar cuarto retiro porque ya se les acabaron los fondos, porque recuerden que no todo el mundo cotiza por las cantidades que cotizan otros. Yo creo que hay que permitir que quienes puedan sacar ese cuarto retiro lo saquen. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con la diputada Pamela Giles. El sistema de pensiones chileno se debe terminar para crear algo nuevo. No puede ser que se siga robando la fuerza de trabajo de las familias chilenas para entregárselo a la banca internacional
y que ellos especulen con nuestra fuerza de trabajo y finalmente nosotros recibamos pensiones miserables. Entonces yo creo que en esta pasada lamentablemente existen divisiones dentro de las fuerzas de las izquierdas con respecto al tema, pero creo que nos están poniendo en el lugar de la desesperación real de miles de familias que hoy están incluso disminuyendo sus comidas. Hay muchas familias que dejan durmiendo a sus niños más rato en la mañana para que entonces pasen de largo el desayuno y vayan directo al almuerzo. Eso es grave. O que, por ejemplo, como indicaba la FAO, hay un índice de obesidad, pero no porque haya mucho alimento, sino porque las familias se tienen que alimentar solo con arroz, tallarina y pan, porque no acceden, sus recursos no les dan para comprar carne, para comprar los alimentos de una dieta saludable, porque son muy caros, porque al mismo tiempo que disminuyen las ayudas, entre comillas, del gobierno, porque nunca han sido ayudas reales, al mismo tiempo suben los precios. En Alemania, que tanto le gusta a Chile citar a Alemania y a los países de Europa, en Alemania, cuando vino la crisis del COVID, que las personas se tuvieron que encerrar en sus casas, a Alemania el Estado le mandaba correo incluso a los migrantes para preguntarles cuál era el sueldo que ellos ganaban antes de que cayera la COVID y poder el Estado garantizarles ese sueldo. Claro, ahí yo comparto con Juan Andrés, en el fondo, qué sistema más maravilloso, ¿sí? ¿A costa de quién? A costa de nosotros, a costa de los africanos, que nos sacan hasta lo último que nos pueden sacar para poder dar beneficio a su población, porque no es que ellos sean un sistema súper democrático y solidario, sino que en el fondo la operación la hacen hacia afuera, la operación de la explotación capitalista. Pero a lo que voy yo es que en este contexto, en este escenario tan criminal en el que vivimos nosotros, en el que el Estado y el gobierno y sus políticas públicas no han sido capaces, ni han querido, no han tenido la voluntad política de poder acudir en auxilio de las millones de familias que hoy se ven en esta realidad donde ni siquiera se pueden alimentar decentemente, creo que acceder a un cuarto retiro es lo mínimo que uno puede garantizar. Y ahí quiero subrayar que los cuartos retiros sí pueden haber sido creación de algún otro diputado, pueden haberse destacado algún otro diputado en haber conquistado los votos para el cuarto retiro, pero en esto no hay que equivocarse. Quienes han sido los que han logrado todos los retiros es el pueblo movilizado en las calles. La última vez, el tercer retiro, los portuarios pararon este país. Incluso advirtieron que si no se daba el tercer retiro, ellos, a través de su relación internacional con los portuarios de otras partes, iban a frenar el intercambio con esos puertos. Hasta ese punto llegó la movilización popular. Eso es lo que hizo que el Tribunal Constitucional fallara a favor del pueblo, no un diputado o otro diputado. No, ahí yo creo que no hay que perderse. Si hay algo que ha logrado los pequeños cambios, porque todavía son pequeños, en este país, ha sido el pueblo en la calle. Eso quería señalar. Bueno, Andrés. Sí, mira, que yo creo que, sí, en la misma línea, yo creo que es patético. ¿Eh? Ustedes saben que la principal expresión del capital financiero norteamericano, que está en una institución que se le llama la aseguradora, está a punto de recurrir al G20 por el cuarto retiro en Chile. Y ha llamado, porque ellos sí se dan el lujo y ahí la soberanía se les caen las faldas y los pantalones, a las criollas y criollos de pro AFP y pro negocio y todo eso, que son muy pocos además, es una cantidad muy poca en Chile, porque aparece como gran noticia en el Mercurio, en la Tercera, en todos lados, ¿no? Este llamado de la aseguradora y que el cuarto retiro. Ingenuamente uno se tendrá que preguntar, esto no tiene nada que ver con la posición que adoptó el Banco Central de subir lo que ha subido las tasas de interés y que está advirtiendo que va a haber inflación y que van a pagar los pobres. No tiene nada que ver con el cuarto retiro, con la defensa pretoriana, fascistoide que están haciendo del gran negocio. Sí tiene que ver, tiene que ver.
tiene mucho que ver. Entonces estamos frente a una violencia institucionalizada desde fuera y desde dentro del país. Tal cual como a propósito de septiembre, lo denunció tan preclaramente Salvador Allende en su discurso en las Naciones Unidas. Tan preclaramente, porque no hubo antes de él un líder o una lideresa que planteara las cosas como las planteó Allende en ese discurso. Antes habían habido discursos tremendos, estremecedores, de Fidel, del Che, pero no se había producido, que a lo mejor no con esa fuerza, a lo mejor de estos otros lideresas o líderes, con esa forma más chilena, ¿no? Más formal, un poco más acartonada. Salvador Allende instala ese discurso, pero de una manera impresionante, porque es lo que está pasando hoy. Es lo que está pasando hoy. Pero mira, la contraparte de esto, y yo ahí ahora sí lo hago corto, está en lo que una persona escribió en las redes, y que yo creo que es más del 50% de la gente que vive en este país está en la situación que describe esta persona. Más del 50%. Más. Dice, tenía casi 26 millones de pesos hasta hace un año en su fondo. Fondos C y E tuvieron pérdidas, lo pone entre comillas él, tuvieron pérdidas los fondos C y E. Y me chupancearon casi 7 millones de los 26. De los 19 que me quedaron, fíjense, saqué 4, ahí está el 10%. Y medio, y pagué cuentas, arreglé la casa, compré herramientas, me quedan 15. Con esa plata me pensiono, con 80 lucas en 3 meses más. O sea, estamos hablando de una persona que se va a jubilar en 3 meses más. Esto lo escribió ayer. 80 lucas. Una miseria, dice, después de haber trabajado 27 años como obrero. Seguro que paso directo a la pensión solidaria del Estado. Claro. Porque es tan mísera la pensión que va a sacar que el Estado le va a tener que entregar la pensión solidaria. Y esto no tiene nada que ver con los retiros, tiene que ver con la situación de él y con el negociado de la AFP. Mire cuál es la frase final que él dice. Prefiero mi dinero para comprar unos metros de tierra y dedicarme a sembrar y cosechar alimentos para el pueblo. Eso es lo que quiere hacer esta persona con el cuarto retiro. Entonces, uno dice, todo el debate, incluso, no sé si legítimo, no sé, yo ya a estas alturas creo que no, de que si es o no, de que si con esto se va a producir un problema de inflación, dicen los ricachones, dicen otros. Otros dicen no, porque hay gente que ya no tiene que retirar, cosa que es cierta. No hay gente que ya no tiene que retirar, cosa que es cierta. El debate real es desde la miseria, desde la pervivencia. Por favor, mínimo de humanidad. Mínimo de humanidad. Yo cuando escribí este frasecita que la economía del Banco Central no es a escala humana, es por esto, pues. Porque en Chile nosotros no tenemos una economía a escala humana y este no es un concepto arraigado por el hipismo o por esas cosas, no, es un concepto que se ha ido desarrollando y que yo creo que tiene su origen en Marx, por cierto, innegable. El único que escribía de economía pensando en el ser humano en su tiempo histórico era Marx, los demás no. Los demás no escribían desde el ser humano. Entonces, lo que está pasando en este momento con respecto al cuarto retiro, con respecto a los riesgos de la inflación y con respecto a un montón de cosas que además no son reales, Gonzalo Manden, que es un gran economista, es un gran académico,
escribió un artículo en Facebook que yo lo recomiendo porque ahí dice, no, no es cierto. No, Pamela Giles también lo decía anoche, es mentira, si están mintiendo. Están metiendo cuco porque la señora norteamericana que se las da además de feminista, la jefa de la aseguradora les dijo, paren esta cuestión, porque si no nosotros los vamos a presionar por el G20 y hasta ahí van a llegar. Y ahí se asustaron, se asustó la élite. Se asustó la élite del pacto transicional, tan asustados. Por eso es que van a tratar de hacer todo lo que puedan para parar esto en el Parlamento. Y yo concuerdo con Florencia, creo que la única posibilidad que tiene la ciudadanía en este país, que se está ahogando entre deuda, entre carencia, entre la falta de ingresos, es salir a la calle a pelear nomás. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué otro camino tiene? Si de verdad que en Chile los últimos años que ha mostrado que cuando la gente sale multitudes a pelear a la calle, a lo menos le escuchan, a lo menos la escuchan, a lo menos la escuchan. Entonces creo que destaco lo que pasó ayer porque 7 parlamentarias y parlamentarios votaron. La mayoría son de sectores de izquierda, Chile Digno, Frente Amplio, algunos de partidos de la Unidad Constituyente, pero la derecha votó cerrada, con una disciplina completa. Si eso pasa en la sala, yo veo difícil que siga adelante el cuarto retiro. Y hasta ahí va a llegar. Hasta ahí va a llegar. Entonces hay que prepararse para ese escenario. No desde el pesimismo, sino que desde la lucha, porque creo que es el único camino que queda, porque de otra manera la forma como antes de la pandemia y durante la pandemia ha resuelto el gobierno y la oligarquía la situación económica de Chile es blindando sus intereses y por eso sus tasas de ganancia, la gran banca, la familia, no han tenido ninguna pérdida, ni una, al contrario, han elevado sus ganancias. El costo humano, partiendo por la economía a escala humana, lo está viviendo la mayoría de este país, la mayoría, que la está pasando muy re mal, pero muy re mal. Y yo creo que ese es un diagnóstico que no aparece ni siquiera, creo yo, con mucho respeto lo digo, tan claramente en los medios alternativos. Es así. Yo creo que bueno, hay una serie de temas que han estado también rondando la semana, ¿no? Y algunos un poco más ocultos. Llama la atención esta situación que, entre comillas, estalla, ¿no es cierto? Este conflicto de líneas limítrofes entre Chile y Argentina, ¿cierto? Que se da también en un contexto bien particular, en donde tú tienes un proyecto de puerto en las Malvinas que se está desarrollando por Inglaterra, y que es un puerto, ¿no es cierto?, que abre camino hacia el territorio antártico, territorio, por cierto, reconocido como un espacio que no va a ser para la explotación, pero que sin embargo tenemos un contexto mundial que es muy poderoso, los deshielo y el calentamiento. No es de menor importancia, pensando a 10, a 15, a 20, a 50 años. Y pensando también, ¿no es cierto?, en una lógica colonial, ¿no? De un país que sabe de colonias, que vaya que sí sabe de colonias, que incluso generó derechos de corso, que era el derecho de robo, ¿no?, entregado por la corona. Y que hoy, ¿no es cierto?, se abre un posible conflicto que incluso puede ser heredado para el gobierno que venga. Y que en esa situación va a generar una tensión internacional en un contexto donde Chile tampoco tiene muchos amigos a donde apelar, salvo el gran amigo, salvo 2 grandes amigos, ¿no?, Estados Unidos y el propio Inglaterra, que puede estar tras esta misma situación de generar, insisto, conflictos para no lograr
articulaciones mayores en el continente, principalmente en el cono sur, donde ese espacio, ¿no es cierto?, que son las Islas Malvinas y otros, van a ser muy importantes de aquí a 25 o 30 años. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Eso dentro de lo que nosotros hemos llamado, ¿no es cierto?, este espacio del Comando Sur. Cómo se fue resolviendo la situación de Perú en esto, ¿no? Cómo Pedro Castillo sorteó la situación. Y otras situaciones que se van dando. O sea, uno puede ir haciendo toda una lectura de lo que está pasando en lo cercano y un poco más lejos también. A partir de esto que nosotros llamamos, insisto, la mano invisible del Comando Sur. Bueno, yo creo que a propósito de Pedro Castillo, igual a él, claro, lo ha ido sorteando, pero le costó la renuncia de un canciller estratégico que él había puesto. O sea, sí. a propósito de esta avanzada del imperialismo y esta disputa geopolítica por América Latina, donde China ya ha desplazado a Estados Unidos del territorio absolutamente. China es el primer socio comercial de más de 130 países, es el primer socio comercial de Chile, y su alianza estratégica con Rusia impide este avance unipolar de Estados Unidos y sus aliados europeos que están en la OTAN, incluido Inglaterra. Entonces creo que tiene que ver con tomar posiciones estratégicas. Estados Unidos está dando la batalla comercial y geopolítica con China, pero se le han abierto varios flancos, por ejemplo en Europa, el tema del gas que Rusia está proporcionando y que ya ha llegado a acuerdo con Alemania, este gas que ahora pasa por el mar Báltico y que no va a tener que pagar impuestos a través de los países aliados de Estados Unidos. Entonces, como que a Estados Unidos yo creo que se le ha desmoronado un poco el mapa que tenía establecido de dominación, y por eso está arremetida tan fuerte contra países que para él y para sus aliados son estratégicos, como es el Cono Sur, porque más encima en el Cono Sur están las reservas más grandes de litio también. Recordemos el golpe de Bolivia, le llamaron el golpe del litio. Esa es una lucha por los recursos naturales de América Latina. China es una potencia más benévola, es una potencia que no te invade a través de las armas, pero que su objetivo igual es la dominación. Y ahí cada país soberanamente tendrá que negociar de una manera, ojalá de igual a igual, pero eso justamente a propósito de lo que tú decías, Omar, se logra si se da esta correlación de fuerzas que se estaría generando. Tenemos a México, tenemos a Argentina, tenemos Bolivia, tenemos Perú, probablemente tengamos a Chile, quizás no con la izquierda que nosotros, ideal que quisiéramos en el poder, pero quizás una izquierda que pudiera, como tú dices, Omar, dialogar con estas otras fuerzas y ponerse de acuerdo para como un bloque poder dialogar con estas potencias para que no nos pasen la máquina. Y también yo creo que ahí Estados Unidos y Inglaterra juega un rol, como tú dices, de desarticular aquello y poner en el fondo a discutir a los países que pudieran ser países aliados en esta discusión con estas otras grandes potencias. Yo espero que la toma de posición de la fuerza que representa Prueba de Dignidad apele por la soberanía y por la resolución pacífica de los conflictos basados en los protocolos establecidos por la ONU, por la Carta Universal de los Derechos Humanos de la ONU, para poder resolver esto de manera pacífica y que beneficie a ambos países, y no que estos países, ya sea uno u otro, se pongan en disposición, se subordinen a los intereses de una u otra potencia. Eso es lo que yo de manera general pudiera señalar. Juan Andrés. Sí, mira, yo creo que la situación respecto de Argentina tiene una historia larga en temas limítrofes. Creo que el momento más duro se produce cuando se estuvo a punto de una guerra, y creo que en ese sentido la posición de
de, del gobierno chileno, a mí me parece que tiene que tener varias, varias, varios caminos, digamos. Uno es el diálogo y no hacer de esto una tensión de otra naturaleza. Otra es la de ubicar los términos de referencia en el contexto que se está dando en nuestra región, que es el proceso que camina hacia la integración, hacia el multilateralismo, y los procesos bilaterales y la frontera adquieren otras características. Yo creo que eso puede llevar a un buen puerto a esta situación. Pero si esto se traduce en una situación como la que se vivió antes, aquí podemos terminar con efectivamente, como tú decías, Omar y Florencia, con los neocoloniales felices de la vida, enfrentando a dos estados nacionales, en función de sus intereses. Es decir, en el caso británico, de fortalecer su presencia hegemónica en las Malvinas y toda la geopolítica que eso significa, y los Estados Unidos felices con eso, porque los Estados Unidos en ese sentido no se pierden. Cuando se produjo la invasión, Estados Unidos respaldó la invasión. Y la dictadura de Pinochet respaldó la invasión. La respaldó materialmente incluso, porque quedó eso después demostrado en situaciones que se produjeron con claridad. Entonces, yo diría que en ese sentido las cosas deberían mirarse con esa complejidad. Yo no creo que este gobierno vaya a hacer algo respecto de fortalecer la bilateralidad y la multilateralidad de la relación con Argentina. Incluso creo que hasta podría apelar a tribunales internacionales, como lo hizo con Bolivia, o como lo ha hecho Bolivia con respecto a Chile, y Chile ha aceptado. Y creo, por tanto, de que lo que hay que hacer es prepararse en una perspectiva distinta, una perspectiva que tiene que tener otra característica. Por ahí me quedo. Yo diría, para ir cerrando, una última reflexión que tiene que ver con un tema que volvió a resurgir, ¿no es cierto?, a propósito de la Convención Constitucional, y que tiene que ver con el tema de los derechos humanos, que tiene que ver con el tema del informe Vale, que tiene que ver con el tema también, y que cruza también con el tema, por cierto, de los presos políticos de la revuelta, con el concepto de la amnistía que propone y que incluso de una u otra manera ha planteado, o por lo menos subyace dentro de lo que ha dicho el propio ex ministro de Salud del gobierno de Piñera, el señor Mañalich, donde ha planteado derechamente de que debiera existir una situación como esa, ¿no? Y que esa situación obviamente que debiera tocar también a algunos integrantes de la Fuerza Armada, de Carabineros, en la medida que no se demuestre, ¿no es cierto?, que haya una acción y que él sí hace esa distinción, y por lo menos desde mi perspectiva lo valoro, de que no haya un daño considerado de lesa humanidad, ¿no? Por parte de algunos integrantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros del orden. ¿Cómo ven ustedes esta discusión que se ha ido dando, esta instalación, y por qué, ¿no es cierto?, al alero de esto? Bueno, la convención ha servido para instalar muchos temas también, por cierto. Sí, la convención, pero insisto en esto, la convención ha instalado los temas que la ciudadanía ha instalado, y no solo desde 2019, sino que de la larga lucha histórica de cuando fue derrocado por la fuerza un gobierno legítimo como lo fue el de la Unidad Popular. Yo estoy de acuerdo con que Carabineros se debe disolver para crear algo nuevo, definitivamente. Lo que pasa es que, como señalaba Juan Andrés, eso no se va a producir tan fácil, no porque lo diga el vicepresidente de la convención ni porque se escriba en un papel. O sea, aquí ya entramos al tema del poder real. Ellos tienen las armas, nosotros no. Y ellos se pueden defender con las armas, y lo han demostrado a lo largo de la historia, lo han demostrado en la historia reciente en 2019, donde asesinaron de nuevo, donde siguen asesinando incluso, porque esta semana asesinaron a un haitiano por la espalda,
y ya, al igual que la corrupción, es algo que está naturalizado porque, claro, más allá del escándalo y de la indignación que esto provoca en las redes y todo, no es que maten a alguien y se produzca un levantamiento popular. Es como, mataron a alguien más y vamos y lo denunciamos, pero no es que eso no signifique a todas y todos, bueno, entonces no lo vamos a aguantar más. No es esa la mentalidad, porque lamentablemente se ha naturalizado esta práctica. Entonces creo que una vez más, todo lo que tenga que ver con la exigencia de los derechos humanos se va a producir solo si hay un pueblo, los pueblos movilizados en las calles, porque así como ellos han continuado criminalizando la legítima protesta, que quizás no es esa protesta multitudinaria de 2019, pero igual todos los viernes, casi como un rito, por lo menos 300 personas llegan hasta ahí a exigir la libertad de los prisioneros políticos, de las prisioneras políticas, y siguen indignadas con este sistema y se les sigue reprimiendo. Recordemos que este año a una profesora que se manifestaba con un cartel también la dejaron sin un ojo. O sea, no es del pasado, está ocurriendo. Todo el que se salga a manifestar está en riesgo de ser asesinado, de ser golpeado, de que se le vuele un ojo. Entonces yo creo que es súper complejo. Tiene que ver también con un tema de generar empatía en las personas, porque también, como todos y todas somos víctimas de la represión del Estado, y la naturaleza de esta represión es del Estado, es difícil que como seres humanos todos nos podamos organizar y unir contra esta represión del Estado, porque también agota, porque desgasta, porque también hay que trabajar, porque también hay que darle de comer a los hijos. Entonces yo creo que ahí quienes se consideren líderes de izquierda, de las izquierdas, deberían tomar un papel mucho más protagónico y a la ofensiva, y en mi humilde opinión creo que eso no está siendo así. Se está dejando como demasiado de manera como, bueno, pero bueno, esto es lo que podemos hacer. No todos, ¿no? Pero digo la mayoría. Yo no veo una ofensiva hacia ese plano. Es como, mira, mataron a un haitiano. Bueno, no veo una reacción. Creo que reaccionan más cuando al candidato a presidente Gabriel Boric los presos lo rechazan cuando lo va a visitar sin su consentimiento. Creo que hay más reacción por eso que por la represión al pueblo. Y eso no es un buen signo. Juan Andrés. Sí, mira, yo comparto plenamente lo que se ha dicho. Yo creo que no sé, quería como mirar un poco la situación que se está generando, especialmente a través de los grandes medios y un poco en las redes, que yo diría que es como una especie de intención atávica por tratar de cuestionar lo que se autodefine y se autocalifica como los polos, para volver a como esta suerte de equilibrio, no exageraciones, en fin, amparándose en que según algunas elecciones esto habría reflejado, por ejemplo, la votación de Boris versus Jadwe, la votación de Sichel versus algunos de los otros más derechistas, en fin. Tratan de meter también a la llana, pero voto. O sea, en el fondo yo diría que la gran matriz estratégica del campo neoliberal de este país es generar un escenario de competencia electoral y también en el proceso constituyente, en donde lo que ellas y ellos autodefinen como los polos queden marginados, queden fuera, queden extrapolados, digamos, o sea, no existen. Yo humildemente creo que eso es desconocer que en este país hay una articulación que se ha venido dando de una manera muy difícil, muy compleja, con muchos desafíos, pero que apunta a un campo popular que yo diría que en vez de debilitarse, a pesar de todo, se fortalece. Y yo ahí pondría atención en quienes aspiramos a un proceso de emancipación real en Chile. Lo demás creo que puede ser parte de un avance relativo, puede ser parte de un proceso gradual, puede ser parte de ciertas reformas, pero creo que
en términos muy realistas, no va a resolver ni el 90% de los grandes problemas que tiene Chile. La reacción de la élite de este país transversal frente a la crisis climática es una demostración palpable. Pasó lo de Dominga, pasaron los humedales de Coquimbo, la zona de sacrificio. Yo sé que hay gente que sigue planteando la necesidad con urgencia de decretar en el país a Chile como estado crítico, pero no se asume, no se presiona, no se toma esa dimensión. Yo, fíjate que creo que nosotros acá en este espacio, a lo mejor estoy pensando casi en voz alta, sería reinteresante que pudiéramos de repente invitar a gente como Rodrigo Mundaca, para que nos hablen, además en el tono en que él lo hace, ¿eh? Porque una cosa es hablar del medio ambiente con una especie de tonalidad académica, así como, y otra cosa es hablarlo como lo hace Mundaca o como lo hace la niña europea, ¿cómo se llama la jovencita? Greta. Que habla desde el drama real. Claro. En los canales de televisión mostrar, todo así como si fuera espectáculo casi, lo que está pasando en España, lo que está pasando en Nueva York, lo que está pasando en la India y lo que está pasando en muchos otros lugares con fenómenos climáticos que nadie esperaba que ocurrieran. Lo que está Pero ocurriendo en Chile, pues. Vuelvo al mito de la caverna. Claro. Sí, pues, si lo tenemos en Chile aquí, palpable, día a día. Entonces, de repente, yo diría, si hay algo que estas voces casi proféticas, de mi punto de vista, como la de Mundaca, como la de Niña esta Greta, y muchas más, desde el drama, pero el drama real, porque mira, aquí en Chile en los 90, desde la lucha contra la dictadura, una de las formas que tomó la construcción de relatos fue, oye, terminemos con el aspaviento, terminemos con el griterío, terminemos. No, mira, si nos podemos entender, el diálogo, la negociación, la conciliación, el consenso. Eso es. Sí. Eso es. Y se cultivó y se trabajó. Entonces, también yo creo que es importante darle más espacio, no sé, a mí me gustaría mucho escuchar, por ejemplo, constituyentes que no tienen casi ninguna posibilidad mediática, Natividad Yanquileo, Valentina Miranda, que no aparece en ninguna parte. Aparece Atria, aparece la Marinkovic. Ellos sí tienen todos los espacios de los grandes medios. Pero estas otras personas que están jugando un papel muy relevante no tienen, salvo en algunos medios, redes sociales, en fin. Es una descompensación muy recontra grande. Muy recontra grande. A lo mejor por ahí también sería interesante sumar o por lo menos abrir espacio a estas voces. Sí, yo creo que sería importante eso. O sea, es más, yo creo que es relevante hacerlo. Es lo que hay que hacer en este minuto. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, abrir todos esos espacios. Estimades, último minuto para, por si acaso alguien quiere decir algo que se quedó en el tintero, que se les pueda ocurrir. Florencia. Además de todo, quiero seguir sumándome a las voces de las familias de los prisioneros políticos que claman porque se legisle la ley de indulto general que está estancada en el Senado. Senadora Jimena Rincón, que ahora es presidenta del Senado, debería ya ponerla en tabla para que se vote y se resuelva ese tema. Yo sé que quizás es una de las partes de los mínimos comunes que ellos acordaron quizás con Piñera de no tocar eso y dilatarlo, puede ser, estoy haciendo prejuiciosa, pero ojalá me equivoque, pero por sus acciones, al parecer sí es un acuerdo, porque esa ley ya ha pasado por 3 comisiones, la de seguridad, y la de constitución y otras más, y han sido aprobadas. Entonces es hora que ya se debata en la sala del Senado, fue aprobada por la Cámara de Diputados, y las familias no pueden esperar más. Hay muchos jóvenes que están presos por justamente
rebelarse contra todas estas injusticias que nosotros hemos descrito en este programa, y son víctimas de montajes de carabineros, montajes de la PDI, persecución de la Fiscalía, del Poder Judicial, que está alineado con el gobierno de Sebastián Piñera para poder criminalizar la protesta legítima, que solo fue aplacada por la pandemia, ni siquiera por la represión ni el acuerdo de paz. Fue la pandemia lo que detuvo esta rebelión popular que se mantuvo durante el tiempo, que no es un estallido, que no es una revuelta, no es algo espontáneo que va y muere. Esto se mantuvo en el tiempo y de cierta forma se mantiene, quizás con los organismos no todos juntos en Santiago, pero unos protestando en La Serena, otros protestando por la salud, los estudiantes que están en el INDH, la ACES, que todo lo que hace y hace acciones, que tiene tomada esa institución por ser una institución también cómplice de las violaciones a los derechos humanos, que expulsó a quienes se atrevieron a denunciar las verdaderas cifras de violaciones a los derechos humanos. Entonces creo que hay que estar atento y dar, por cierto, la pelea en todos los espacios posibles y no olvidar ese espacio tan fundamental que es el espacio del pueblo movilizado. Juan Andrés. Sí, yo dos cositas. Una, creo que hay que estar muy atento a lo que pasa en la sala respecto del cuarto retiro. Insisto, creo que la derecha ha logrado ordenar a su gente. Vamos a ver lo que eso significa en las elecciones. Hay mucha gente que está diciendo yo no voy a votar por alguien que rechace el cuarto retiro. Y se está haciendo una campaña feroz, feroz, feroz. Hoy día vienen los portales del Mercurio, la Tercera, en los canales. Todo para demostrar de que el cuarto retiro va por poco menos que provocar la debacle, y la asociación perversa que se hace es que la inflación la van a pagar los más pobres. Ese es el concepto que están usando. Cuestión que es falsa, pero la están usando y la repiten y la repiten y la repiten como propaganda nazi o propaganda hitleriana, porque es una fórmula en ese sentido muy brutal. Pero lo otro es que efectivamente yo creo que ayer la vocera de la Corte Suprema, de mi punto de vista, con lo que dijo, puso al Poder Judicial, porque la Corte Suprema es la estructura más jerárquica del Poder Judicial, lo puso fuera del marco del derecho internacional y de los pactos internacionales sobre derechos humanos que el Estado chileno ha suscrito. Porque lo que dijo esencialmente es que no existen prisioneras ni prisioneros políticos, y que además tienen que ceñirse a los procesos judiciales que están en curso con la tipificación de los delitos que están en curso. Y cerró toda posibilidad a que la Corte Suprema respalde el indulto. Sí. Tomó posición. Por lo tanto, yo creo que las cosas van en una dirección bastante fuerte también y muy controversial. Yo creo que efectivamente en Chile, desde el punto de vista del derecho internacional, desde el punto de vista de los derechos humanos, la situación empezó una transgresión sistemática y generalizada al momento en que Piñera convoca al Consejo de Seguridad, a las Fuerzas Armadas, luego convoca al presidente del Senado, Quintana, al presidente de la Cámara de Diputados, Flores, si no me acuerdo en ese momento, al presidente de la Corte Suprema, le dan su beneplácito y después de eso arremete y saca a los militares de la calle, y empiezan las acciones de terminar con los ojos de la gente. Empieza la ley antibarricada, la ley de militarización del territorio mapuche, la ley que fortalece la posibilidad de que los movimientos sociales puedan ser intervenidos por aparatos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y policiales, y eso sigue en curso. Y lo que aplican los tribunales de justicia y la fiscalía es esas leyes, esos protocolos. Por lo tanto, yo creo que la indefensión del pueblo chileno es muy alta en este momento. Sí, yo tengo la impresión, mira, compartiendo con ustedes y antes de previo al poemita de despedida, tengo la impresión de que acá se da una situación que no solamente tiene que ver con Chile, sino que tiene que ver con una cuestión que es regional. Yo creo que cuando uno hace un seguimiento de los procesos que se fueron dando en Ecuador, con las protestas en Ecuador contra Lenín Moreno, la misma situación que se da en Colombia, lo que se está viviendo en Colombia hoy, lo que fue ocurriendo en Chile y en otros lugares, las acciones por parte, ¿no es cierto?, del Estado, de las élites,
del Poder Judicial, del mundo militar, son medianamente las mismas. Están previamente articuladas y en donde también se recurre medianamente a la misma discursividad, a la discursividad del orden, a la discursividad, ¿no es cierto?, de quiénes son los delincuentes, a la discursividad, ¿no es cierto?, de la necesidad de la represión, de que están enfrentando enemigos terribles. Todo ese aparato narrativo, ¿no es cierto?, se ha ido repitiendo y se ha ido instalando. Y ese aparato narrativo también, ¿no es cierto?, avalado por la Organización de Estados Americanos, por la OEA, por una serie de personajes oscuros que están ahí, entre ellos el señor Almagro, muchos otros, incluido, por cierto, también algunos personajes, ¿no es cierto?, de algunas ONG que supuestamente son defensores de los derechos humanos y que también en su informe son bastante, dejan bastante que desear. Porque si bien es cierto, reconocen ciertas situaciones, sin embargo no son capaces de dar con la esencia del modelo que transgrede, ¿no es cierto?, la dignidad humana. Y de una forma de actuar y de gobernar que transgrede la dignidad humana. Yo creo que esos son elementos centrales que hoy día nos están pesando, están tocando, están ahí frente a nuestra puerta. Y eso explica, desde mi punto de vista, cierta interpretación judicial, cierta acción libre también del ámbito de los sectores más represivos, y también, por cierto, lo que hace Sichel, ¿no es cierto?, cuando viene y dice, oye, ¿sabes qué? En realidad el tema de los derechos humanos no puede ser una excusa. Ojo con eso. Entonces, eso es una alerta al pueblo de Chile, es una alerta a los sectores organizados, y es una alerta, ¿no es cierto?, a quienes hoy día están en el Congreso y que supuestamente, ¿no es cierto?, son los que nos representan. Hasta ahí llego y entonces voy con el poema. Vamos por el poema. Vamos por el poema. Este es de un trabajo que escribí hace harto tiempo, que se llama Cartas de un sobreviviente de la rebelión popular y otras cosas que ya no me acuerdo. Se llama Estadio Vacío. El balón corretea de lado a lado, entre toqueteos y caricias, de borde interno y externo. Chamaco Valdés cruza la frontera del equipo ausente. Bajo la escenografía del estadio vacío y camarines compresos, el relato se ahoga en el sordo silencio, salpicado de aplausos cívico-militares, la tarde del 21 de noviembre de 1973. Eso pues, compañeros. Muy bien, compañero. Ahí Que vamos. estén Partimos muy septiembre. Bien. Partimos septiembre, pues. Cuídense mucho. Chau, chau. Chao. Chao, Nos chao. vemos. Chao. Déjame ver. ¿Dónde tengo acá? Florencia a las 12. Un poquitito, que sigo aquí y Ya. no puedo todavía Cerrar. No sé por qué, pero no puedo cerrar. Ya. Bueno, Omar. Muy bien. Estamos al habla. Ya pues, ya. Cuídate. Que estén bien. Chao, Chau, un chau. abrazo. Chau. Cuídate. Chao. Chao.